Bueno, vamos ahora entonces a sentarnos en pilares más fundamentales todavía de aquellas dimensiones que tratamos de definir a nivel teórico. Los pilares fundamentales que yo traje para terminar con esta exposición breve, porque tenemos muy poco tiempo, son los pilares históricos, pilares psicológicos y pilares jurisprudenciales. Saben que, bueno, somos abogados, así que no solamente les vamos a dar algún viso de cuestiones psicológicas o de parámetros que podrían ser una interdisciplina, que en este aspecto no alcanzaría a hablar de interdisciplina, sino de hablar de una multidisciplina como abordaje terapéutico a esos menores expuestos en familias disfuncionales, en familias con alguna patología que por esta alienación parental, esta violencia vicaria o violencia física de los padres o violencias de género muy manifiestas con menores insertos en ese núcleo familiar, por supuesto generan ese trauma del que estuvimos hablando cuando definimos violencia, parafraseando la definición de la ONU, cuando definimos también los tipos de tipos y subtipos de clasificación de violencia. Entonces fuimos a esas dimensiones como más macro, pero también sabemos que tenemos que ir a las cuestiones micro, porque cuando Pierre Bourdieu, allá por los años 70, definió a la violencia simbólica, ya lo hizo como micro, no quiero hablar de micros machismos, sino de micros violencias, porque también pueden darse no solamente entre esposos, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre personas del mismo género. Se puede dar por diferencias de razas, por diferencias de sexo, por diferencias de ideales, por diferencias laborales. O sea, la dominación, o sea, como lo definimos, cualquier situación que deliberadamente ejerza, y ahora nos vamos a quedar cuando expliquemos esta película que realmente es como el leading case, digamos, en materia psicológica para explicar el círculo de la violencia, que es esta película española, Te doy mis ojos, en donde es el claro reflejo de lo que sucede porque pareciera que la mujer en los inicios, después hizo conquistas laborales y hizo conquistas de derechos, pero en los inicios la mujer parecía que ni siquiera sexualmente hablando podía tener placer o no podía tener puestos de trabajo. Parecía que su lugar era atender y quedarse en su hogar. Entonces, vamos primero a remontarnos 2000 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, y vamos a hacer un poquito de historia, porque sabemos que la historia nos nutre para poder entender, porque cuando después, ya avanzado esta realidad que hoy nos tiene acá viendo la forma de erradicar la violencia, sabemos que primero la educación, luego de producida la violencia, la denuncia, luego de producida la visibilización. Y no hablamos de castigo, pero cuando yo me remonto al Código de Hammurabi, ese para mí es el primer atisbo, el primer inicio de la violencia más cruel, que es la venganza. Porque en el Código de Hammurabi era justamente, ustedes, bueno, después los van a buscar porque no tenemos tiempo de hacer distintos casos de arquitectos, porque vieron que en esas 284 leyes, en esa gran piedra negra que era el Código de Hammurabi, estamos hablando de, ya hasta simbólicamente, la visión de cómo estaba sentado el rey y los súbditos vestidos con harapos y el rey con el oro, y ya ahí ustedes están viendo que hasta con PNL, con
programación neurolingüística podemos estar viendo un lenguaje corporal de sumisión del súbdito frente a ese poderío, y alguien vestido con harapos frente a alguien con atuendos con visos de oro. Pero más allá de eso, que sería una cuestión de la época, si se quiere, y después cómo fue avanzando, sabemos que el derecho se morigenó, como decimos, se morigenó en sus penas, y ya tenemos que recordar ese libro de los delitos y de las penas de Beccaria, en donde nos hablaba de los distintos tipos de pena, y hoy ya eso no existe. Apedrear a una mujer adúltera, o la hoguera, o el cepo, o cuestiones que por supuesto hoy están erradicadas. Bueno, en Argentina por supuesto no tenemos la pena de muerte, pero bueno, entonces volviendo muy rápidamente a ese pilar histórico, recordar a la venganza que ya venía de producirle la muerte al hijo del arquitecto si la casa se había derrumbado, o sea, cuestiones muy, muy aberrantes, podríamos decir, porque la venganza, así como la esclavitud, los azotes, la tortura y todas esas cuestiones crueles de violencia física manifiesta, generando por supuesto un trauma, y que eso por suerte la sociedad, con un gran norte de ética y con círculos virtuosos de conocimiento humano y de sana filosofía, y de tomar conocimiento del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, así como están en las máximas de experiencia de los jueces. Y ahí, bueno, van a tener un material, porque en ese material que van a encontrar, porque yo no me quiero distraer en ninguna filmina, después ustedes solo van a poder cada uno tomar, y cuando nos encontremos, quizás en unos años, o por qué no en unos meses, quizás alguien se me acerque y me conteste una de estas 7 preguntas, pero con el uso de los 5 sentidos, que es lo que a mí me gusta, mirándonos, estrechándonos la mano, escuchándonos y poniendo en funcionamiento todo ese aparato de los sentidos, ¿no es cierto?, que es lo más maravilloso. Por eso la revolución tecnológica, o la revolución robótica, o estos adelantos de inteligencia artificial, lo queremos, lo aceptamos, lo usamos quizás, pero siempre con una idea humanocéntrica, en donde el ser humano siempre tiene que primar. Y bueno, y con todas estas enseñanzas de la luz del conocimiento que vimos recién con la alegoría de la caverna, y ahora remontándonos en la historia al Código de Hammurabi. Después podemos pasar también por Atenas y recordar cuando los jóvenes atenienses le decían a su maestro, sus propios discípulos, que no querían que tomara la cicuta en ese también acto de violencia quizás institucional, con una sentencia en donde, porque se creyó que pervertía a los jóvenes atenienses, se lo condena a Sócrates por esos encuentros en las plazas públicas de Atenas. Entonces, bueno, históricamente podríamos estar hablando de muchísimos casos más, pero bueno, el tiempo no me lo permite. Entonces vamos a ir a otro pilar, que sería el pilar psicológico. Recién dijimos que no nos alcanza en los temas de impacto emocional en los menores expuestos, y en violencias vicarias, o aún en violencias, ni hablar en las violencias físicas, la interdisciplina que, como ustedes saben, serían médicos, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, médicos, sino una multidisciplina, porque bueno, esto hay que dimensionarlos para que realmente. Ustedes recuerdan que en la facultad lo primero que nos enseñaron es la paz social, y yo siempre digo la paz social, pero la paz mundial, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, de tantas guerras entre países, y hablar de, ¿por qué no?, de una paz planetaria, que sea transversal. Hoy estamos siendo transversales, y bueno, y que atraviese todos los continentes y todos los canales, el Canal de la Mancha y todos los que se nos
nos pueda de alguna manera dividir, porque vemos que no hay nada que hoy con la virtualidad nos pueda separar cuando estamos realmente comprometidos en las alertas tempranas de detección de violencia y su daño emocional, sobre todo en los menores cuando están en familias disfuncionales, con cuestiones patológicas o con violencias físicas manifiestas, como les decía, que dejan esos traumas emocionales o que generan una alienación ya parental, con separación de los padres y hablándole un progenitor mal del otro padre, que eso por supuesto no hace falta decir que es lo que también hay que erradicar, y eso se erradica con educación. Entonces por eso es tan importante el pilar de la historia, el pilar psicológico y el pilar jurisprudencial, porque bueno, los abogados siempre vamos a tratar de remontarnos o de dar alguna soldadura, digamos, en esto de la subsunción, si hay acá jueces presentes, por ahí van a ir en esas filminas, como les dije, el decálogo, para recordar todos la maravilla del decálogo de los jueces. Para los alumnos les mando las analectas de Confucio, así que hemos pasado por China, por Grecia, por, bueno, 2000 años antes de Cristo, y bueno, y ahí les mando material para que ustedes solos, en esta cuestión casi a nivel de brainstorm y de tormentas de ideas, en esta revolución de ideas que una vez en la Universidad de México, en un congreso, hablando de la revolución llamé de los derechos humanos, llamé el Big Bang de los derechos humanos, epopeya o revolución, porque realmente el bien que le hizo esas convenciones que salen muchas veces de las sentencias de la Corte Interamericana, y esta protección pro homine, siempre a favor del hombre, que estas convenciones, y a veces partiendo de violencias de género, como el caso de María da Pena en Brasil, han ilustrado y nos sirven como parámetros objetivos, jurisprudenciales, como precedentes de parámetros verdaderamente objetivos a tener en cuenta cuando muchas veces como abogados tenemos que dar una solución o una aproximación o un diagnóstico, o los jueces una sentencia. Y bueno, y para los alumnos, como les decía, un poquito que encuentren allí en esos, en Confucio, algunas de las ideas, todo es bienvenido en la educación. Y también para los colegas, los estimados colegas abogados, recordar a un procesalista uruguayo, el doctor Eduardo Couture, que nos regaló esa maravilla de los 10 mandamientos del abogado. Así que todo ese material que ustedes solos van a poder tomar, y escuchando o reescuchando este video van a decir, bueno, esto lo encontré en este mandamiento, esto lo encontré en este decálogo de los jueces, esto lo encontré en esta analecta de Confucio, o realmente volver a la alegoría de la caverna, para que no sean sombras o percepciones equivocadas en este aspecto tan importante que es erradicar la violencia. Y yo creo que lo vamos a lograr, y no como utopía, no como una cuestión de ilusión, sino realmente creo que es tan simple como, yo siempre digo, estar cerca de las personas en conflicto, escucharlas, pero escucharlas como realmente te creo, te escucho, te creo. Y la escucha activa, dedicar tiempo a las personas en conflicto, ni hablar a las personas lastimadas físicamente, psicológicamente y con un trauma que yo, en mi parecer, es una de las preguntas, por eso algún día si nos encontramos en algún lugar del mundo, que alguien se acerque y me diga, yo también considero, o no, porque yo en lo particular considero que los traumas en materia de violencia doméstica, en violencias de género, en violencias vicarias, en menores expuestos a situaciones patológicas o de violencias manifiestas, es irreversible, porque queda como latente
sabemos que hay cuestiones como en la medicina, hay cuestiones crónicas que parecen curadas pero quedan latentes, y a veces un hecho externo puede hacer que nuevamente se manifieste. En materia de psicología, también este tipo de traumas creo que quedan en el inconsciente, como dijo Freud, que el trauma es algo que energéticamente el cuerpo no lo pasó a su consciente, y al quedar ahí en el inconsciente queda latente, y que cualquier nueva amenaza que no pueda, que sea de tal magnitud que no pueda ser concientizada, va a generar nuevamente ese despertar. Por eso a veces la mujer violada lo cuenta 10 o 20 años después, ¿verdad? Entonces es esto de escucharlas o creerles o acompañarlas o protegerlas. Bueno, en Argentina se crearon las comisarías de la mujer, se crearon los botones antipánico, se crearon las OBD, como les decía, que son las oficinas de violencia de género, en donde las mujeres víctimas de violencia, pueden ir a denunciar, y son realmente únicamente atendidas y abordado desde un conocimiento mucho más pleno por comisarías de la mujer, por oficinas de violencia doméstica, los llamados al 911, que son llamadas de emergencia más directas, para que sí puedan llegar de manera temprana. Por eso esto que les digo, que la solución como reto que yo les traigo es el compromiso social, la denuncia temprana, la alerta temprana y el compromiso social de ayuda, de escucha y de creer, porque a veces no se trata tampoco de creer o no creer, por lo menos dar aviso a los lugares y a los organismos que correspondan, y por eso también dijimos hace un ratito en esa dimensión legislativa, la obligación del Estado de crear políticas públicas y también de elevarlo al legislativo para que salgan leyes en este sentido. Y bueno, entonces volviendo a un poquito creo que acá es donde nos tenemos que detener, en el círculo de la violencia, que en esa película está justamente, Te doy mis ojos, está totalmente explicado. Ustedes saben que el círculo de la violencia es esos círculos de dominación, que no son los círculos virtuosos que nosotros venimos a tratar de exponer, son los círculos en donde, como un círculo económico, existe un momento de crisis, que es cuando hay una manifestación de cansancio y de manifestación del que domina frente a la que está en un estado de sumisión. Después hay una mejora, digamos, que se tranquiliza. Después hay una luna de miel, lo que en el ciclo económico sería una crisis, una reactivación, un apogeo, una depresión, y nuevamente la crisis, y nuevamente la depresión, y nuevamente el apogeo. Y eso se llama, en temas de violencia, los círculos de la violencia propiamente, la luna de miel. Es en los momentos en donde quizás le promete que no la va a volver a golpear, o le promete que puede salir a trabajar, o que le promete, porque en esa película, ustedes, o en muchos casos, ejemplos que podemos dar, es que se naturaliza, que se hace creer al dominado que, y la propia víctima de violencia dice, está bien que me pegó porque le planché mal la camisa. Entonces eso es lo que demuestra cómo la mujer en sus orígenes no tuvo las conquistas que después sí tuvo laboralmente hablando, poder insertarse con igualdad, porque también acá tenemos que hablar de la igualdad de género, la igualdad social, la igualdad de derechos.
Y bueno, las conquistas fueron, sí, hoy se erradicó, como les decía, las torturas, la esclavitud, ya no existe el amo y el esclavo y esa posibilidad de azotar o de pedir algo bajo presión, bajo coacción, bajo vías de hecho, como decíamos en el inicio, que recordábamos al derecho penal cuando nos enseñaron las vis compulsivas y las vis absolutas. Por supuesto, no deberían nunca más existir las vis absolutas como violencia física manifiesta, y evitando, por supuesto, estos daños psicológicos. Y entonces se impone hablar un poquito de casos jurisprudenciales, pero como yo se los mando, ustedes sí los conocen, como decíamos, el caso de María da Pena, de la mujer que queda cuadripléjica por esta violencia de su propio marido, y el caso de Lucio Dupuy, que yo les decía que con vergüenza se los traje, porque es el caso de que su propia madre, él tenía apenas, y su papá, con un gran compromiso de padre presente, su abuelo también, que quería tenerlo y le había pedido la tenencia, y la madre no otorgaba la tenencia a los abuelos, no otorgaba la tenencia a su padre, y solamente parecía que había un estado de goce con su pareja, en torturar, pero bueno, ustedes van a leer el caso porque no puedo ni reproducirlo, lo que hacían con ese niño junto con su pareja, porque decía que interfería en su relación de pareja. Después, cuando por supuesto obtuvieron luego del juicio oral cadena perpetua, una pena perpetua de prisión, hoy la sociedad pidió, porque estaban en la misma celda, como les comentaba, entonces frente a este flagelo que fue dar muerte a su propia madre a un niño de tan escasa edad y como fuera, y que después ellas estuvieran entonces cumpliendo el motivo que había dado origen y fue la causal que les impedía su relación de pareja. Entonces, a un pedido de la propia sociedad, fueron separadas de celda estas dos mujeres que hicieron esta absoluta sobre su propio hijo. Entonces, el otro caso, bueno, como les decía, de Brasil, es el caso que después dio origen, cuando llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Convención Belém do Pará, y el caso de Kitty Genovese en Nueva York, que ya más o menos también se los comenté, igual se los mando, que todos, por eso la alerta temprana, la solución que yo encontré como reto y como solución, y que lo propongo, lo expongo, y lo solicito, es el compromiso social de denunciar. Existen también en la Argentina, apenas les voy a contar, no de las leyes, como les dije, ese plexo normativo, cada país tiene sus propias reglas, sus propias leyes, pero en Argentina existen, como les decía, los botones antipánico, las OBD, las comisarías de la mujer, existen también casas refugios para que las mujeres que por ahí tienen 2 o 3 niños o uno solo puedan refugiarse en casos de violencia de género en estas casas refugio. Y después, por supuesto, bueno, ahora estamos con un proyecto que fue aprobado de bajar la edad de imputabilidad de los menores en casos de delitos de menores, y bueno, por supuesto, hasta la mayoría de edad sí quedan, no son penados en penitenciarías de adultos, sino en institutos de menores. Así que bueno, lo que es la protección, el derecho siempre está presente y siempre procura esta paz social, esta paz de tejido, porque cuando se daña un núcleo familiar, luego eso trasunta a nivel de la sociedad misma, y entonces esto puede trasuntar también a nivel mundial, las guerras que hoy, como les decía hace un ratito, estamos visibilizando tanto nivel de agresión, que con estos
seminarios, con estos cursos, que la Universidad de Las Palmas está tan comprometida en los temas de violencia y que ahora Argentina va a acompañar en ese camino. Bueno, ¿qué más decir? Volver un poco a los valores, volver a la cercanía, para los jueces aquí presentes, estar en el terreno. A veces siempre explicamos, cuando tratamos de erradicar o de manejar o de estudiar conflictos colectivos, siempre me remonto a cómo manejan los grandes facilitadores en la FARC, disuadiendo en el terreno. Entonces eso siempre me dio como esa visión de que los conflictos se solucionan estando cerquita de las personas en conflicto, disuadiendo en el terreno. Acá hay un profesor, Carlos Cosio, que ha dicho que los jueces tienen que ser un juez descalzo, un juez con los pies en el barro, un juez en el terreno. Por eso pienso en esto de cómo los facilitadores en la FARC, en los grandes conflictos armados, disuaden estando en el campo minado. A veces de eso se trata, de ir a los lugares donde están las verdaderas necesidades. Y yo creo que a veces las verdaderas necesidades están en los hospitales, en las villas de emergencia, están en los lugares en donde no siempre es, en las cárceles, en los privados de libertad, en donde no hay que abandonarlos encadenados, y hay que procurar con políticas públicas, con leyes, con jueces descalzos en el terreno, con visitas como los hacen la gente a los institutos de menores, totalmente comprometidos para ir a escuchar, ver qué necesitan, porque aún los privados de la libertad, para que esto no genere más violencia social, también tiene sus propias necesidades y hay que también escucharlos. Por eso quiero ahora compartir con ustedes un diagnóstico que, como les decía, en un momento muy importante de mi vida, cuando le entregué el diploma de abogado a mi hijo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, donde tengo el placer de ser docente de la materia de Derecho Procesal Civil y Comercial y Régimen Procesal de la Mediación, di un diagnóstico. Saben que así como los médicos manejan la enfermedad, los abogados manejamos el conflicto. Entonces yo dije que en el manejo de un conflicto el abogado tiene que tener presente primero un único norte, que son estos valores, la ética, estar cerca de las personas en conflicto, y después definir el diagnóstico. ¿Qué es un conflicto? Cuando estamos frente a un conflicto familiar atravesado por violencia de género o violencia en los niños, violencias vicarias, y con todos estos menores expuestos, en donde estamos tratando de hacer esta alerta temprana para que sea justicia en tiempo razonable, decimos, o por lo menos este diagnóstico lo llevo ahora como algo muy atesorado para mí. Para mí, todo conflicto, máximo en temas de violencia, es una ceguera cognitiva, una sordera cognitiva. Y una vez que yo ya sé cuál es el diagnóstico, tengo que buscar el tratamiento. Entonces, para mí el tratamiento es la escucha activa, escuchar a esa persona violada, esa persona con violencia de género, que es el tema que hoy nos atrapa, o a esos menores expuestos de violencia vicaria o con alienaciones parentales. Y luego que ya sé el diagnóstico, que ya tengo el tratamiento, buscar la medicina. Y la medicina que yo encontré es el diálogo, la comunicación. Y luego, así como los fisioterapeutas dan un tratamiento continuo de rehabilitación, bueno, ver cómo rehabilitar a esta persona con el trauma que hablábamos al inicio. Y lo que yo encontré es, como tratamiento de rehabilitación continua, la felicidad. Sabemos que ya Arthur Schopenhauer había escrito, ese filósofo alemán, pesimista, porque era de la rama de los filósofos pesimistas, hizo los 50 apotegmas que definían a la felicidad, pero
él murió sin que se lo publicaran, porque decían a un filósofo pesimista, ¿cómo vamos a publicar algo que habla de la felicidad? Pero hoy sabemos que la felicidad también tiene que ser un norte, porque los grandes países como Noruega, Finlandia, la sonrisa, cómo abordar a veces un conflicto, cómo abordar a veces una mesa de cirugía, mirando esa luz que está en el quirófano, entregándonos, pero con una sonrisa en la boca, porque también es una forma de abordarla con la fuerza que se necesita para los casos extremos, como es cuando uno está en una mesa de cirugía o cuando estamos frente a menores expuestos, y bueno, no llegar tarde, como los casos de Kitty Genovese o de Lucio Dupuy. Voy a ver si no me estoy excediendo en el tiempo, estoy justo en los 30 minutos nomás para que puedan subir los videos a la plataforma. Y bueno, una vez que ya les he dado este diagnóstico, espero que puedan en algo compartir, si ustedes creen que todo conflicto conlleva una sordera cognitiva de la sociedad, una sordera, una ceguera cognitiva, no querer ver y no comprometernos, cuando hoy lo que estamos trayendo como reto, como propuesta, como solución posible es el compromiso social de denunciar, de manera de estar siempre en alertas tempranas para poder llegar a tiempo, y no como el caso de Kitty Genovese, que estaba pidiendo en las calles de Nueva York, pidiendo ayuda, y su violador la logra alcanzar, la logra violar y la logra matar. O el caso de esta madre que no le daba la tenencia a su padre y logra torturar a su propio hijo para poder quedarse con su pareja hasta la muerte, dando muerte a su propio hijo. Aberración de violencia, sí, de violencia estamos hablando. Y bueno, y el caso de Belén do Pará, que también la convención explica el sufrimiento, porque bueno, en este caso quedó viva, pero quedó cuadriplégica en una silla de ruedas. Así que una vez que ya hemos hablado de este diagnóstico, de estas dimensiones teóricas, prácticas, de valores, de legislación, de estadísticas, de estos pilares históricos, remontándonos a esa gran piedra negra, el Código de Hammurabi, luego de haber pasado por las enseñanzas de Sócrates a sus discípulos y cómo le pedían que se escape, y él le dijo, no sería un claro ejemplo para mis discípulos escaparme, y fue y cumplió con la sentencia de esa violencia institucional o judicial, o como se pueda llamar, de haberle impuesto una pena de muerte solo por creer, porque a veces también están las perspectivas. ¿Qué visión? ¿Desde qué perspectiva estamos viendo el conflicto? Entonces disuadirlo, pero desde una perspectiva con connotación positiva, con diálogo, con escucha y con compromiso social. Y entonces no tengo más que decirles, recordando, y no hace falta decir quién, a la sociedad: levántate y anda. Muchas gracias.